Santoral 04 de julio. Beato Pier Giorgio Frassati. El hombre de las 8 beatitudes. Pier Giorgio Frassati nació en Turín, Italia el 6 de abril de 1901. Su madre, Adelaida Ametis, era pintora. Su padre, Alfredo, era el fundador y director de diario La Stampa y era muy influente en la política de Italia, ocupando la posición de senador italiano y embajador para Alemania, Beato Pier Giorgio Niño. A temprana edad, Pier Giorgio se unió a la Sociedad Mariana y al apostolado de la oración, y obtuvo permiso para recibir la comunión diariamente, que no era común en esos tiempos. Desarrolló una profunda vida espiritual que nunca dejó de compartir con sus amigos. La Eucaristía y la Santísima Virgen eran sus dos polos de su mundo de oración. A la edad de 17, en 1918 se unió a la Sociedad de San Vicente de Paul y dedicó mucho de su tiempo libre a servir a los enfermos y necesitados, cuidando a los huérfanos y asistiendo a los soldados desmovilizados que regresaban de la Primera Guerra Mundial. Decidió hacerse ingeniero de minas, estudiando en la Real Universidad Politécnica de Turín para poder servir mejor a Cristo entre los mineros, como compartió con un amigo. Aunque consideradas sus estudios su primera responsabilidad, ellos no lo separaban de la actividad social y política. En 1919 se unió a la Fundación de Estudiantes Católicos y la organización conocida como Acción Católica. Se convirtió en miembro activo del Partido de la Gente, que promovía las enseñanzas social católica de la Iglesia basada en los principios de la Carta Encíclica Rerum Novarum del Papa Leo XIII. Lo poco que tenía, Pier Giorgio lo daba para ayudar a los pobres, aun y utilizando lo que era para su transporte para las caridades y luego teniendo que correr para llegar a su casa a tiempo para las comidas. Los pobres y los que sufrían eran sus dueños, y literalmente él era su siervo, lo cual consideraba un privilegio. Su caridad no solo envolvía el dar algo a los demás, más bien era darse completamente él mismo. Esto era alimentado por la comunión diaria con Cristo en la Eucaristía y las frecuentes noches de adoración, meditando en el himno a la caridad de San Pablo, 1 Corintios 13, y en los escritos de Santa Catalina de Siena. Beato Pier Giorgio escalar montañas fue uno de sus deportes favoritos. Excursiones por las montañas, que organizaba con sus amigos, servían también como oportunidades para su trabajo apostólico. Nunca perdió la oportunidad de llevar a sus amigos a misa, a la lectura de las Escrituras y a rezar el rosario. Su afición por las epístolas de San Pablo provocó su sello por la caridad fraternal. Los sermones del predicador del Renacimiento y reformador Girolamo Savonarola y los escritos de Santa Catalina lo impulsaron en 1922 a unirse a los laicos dominicanos, la Tercera Orden Dominica, escogiendo el nombre de Girolamo, por no San Jerónimo el Bible Scholar, sino más bien por su héroe personal, Savonarola. Soy un ferviente admirador de este monje, que murió como santo en su puesto, escribió a un amigo. Justo después de recibir su título universitario, Pier Giorgio contrajo poliomielitis, que los doctores más tarde dedujeron que lo contrajo de los enfermos que él atendía. Descuidando su propia salud porque su abuela estaba muriendo, después de 6 días de sufrimientos terribles, Pier Giorgio murió a la edad de 24 años el 4 de julio de 1925. Su última preocupación fueron los pobres. En la noche de su muerte, con su mano paralizada escribió un mensaje a su amigo, pidiéndole que tomara las medicinas necesarias para las inyecciones que se debía dar a Converso, un pobre hombre enfermo que él había estado visitando. El funeral de Pier Giorgio fue un triunfo.
Las calles de la ciudad estaban llenas con una multitud de dolientes que eran desconocidos a la familia. Los pobres y necesitados que él había estado sirviendo tan desinteresadamente por 7 años. El Papa Juan Pablo II, después de visitar su tumba original en el lugar familiar en Pollone, en 1989, dijo: «Quiero prestar homenaje a este joven que fue capaz de testificar a Cristo con una singular efectividad en este nuestro centenario. Cuando fui joven, yo también sentí la beneficiosa influencia de su ejemplo y, como estudiante, estaba impresionado por la fuerza de su testimonio». Sus restos mortales fueron hallados completamente intactos e incorruptos después de la exhumación llevada a cabo el 31 de marzo de 1981, cuando fueron transferidas de la tumba familiar en Pollone a la Catedral de Turín. Muchos peregrinos, especialmente estudiantes y jóvenes, llegan a la tumba de Pier Giorgio a pedir favores y buscar la valentía de seguir su ejemplo. El 20 de mayo de 1990, en la Basílica de San Pedro, que estaba llena de miles de personas, el Papa beatificó a Pier Giorgio Frassati llamándolo como el hombre de las 8 beatitudes. Pidamos a Dios que en nuestra juventud aprendamos a hallarle y nos podamos así santificar. Oración a Beato Pier Giorgio. Oh, Padre, tú has dado al joven Pier Giorgio Frassati la dicha de encontrar a Cristo y de vivir con coherencia su fe, al servicio de los pobres y enfermos. Por su intercesión haz que también nosotros subamos, como Él, por los senderos de las bienaventuranzas evangélicas, y que imitemos su generosidad, para difundir en la sociedad el espíritu del Evangelio. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Beato Pier Giorgio Frassati ruega por nosotros.